Buenos días a Buenos días todos. con todos y con todos. La Alianza CAFE agradece su puntualidad y participación en este webinar. Esta alianza es un esfuerzo público-privado para fomentar y fortalecer la cadena de café en Perú. Es financiada por USAID Perú y por Jacobs U. Elbert, segundo tostador mundial de café. Y asimismo este es parte de un esfuerzo de la estrategia de la ruta alternativa que lidera de vida en los ámbitos de desarrollo. En esta oportunidad hablaremos sobre la importancia que tiene la calidad del café y su impacto en la industria. Para esto contamos con 2 expositores y 2 panelistas, con muchos años de experiencia en este rubro, quienes nos compartirán sus experiencias y nos plantearán los principales retos para mejorar la calidad del café peruano. Sin embargo, antes de iniciar con estas ponencias, quiero compartir con ustedes las pautas para el desarrollo de este webinar. Por favor, Rosita. Te las comparto yo. Ok, gracias. Bueno, el nombre del webinar es Calidad del café y su impacto en el sector. Y a continuación vienen las pautas. Por favor, pasa a la siguiente lámina, Mari. Bueno, ante todo, los micrófonos de los y las asistentes a la conferencia deben estar apagados. Mientras los expositores realizan mientras que los expositores están realizando su presentación, no escribir en el chat, por favor, para evitar desviar la atención. Después de las exposiciones se dará pase para los comentarios de los panelistas y luego se abrirá una rueda de preguntas de 20 minutos, las que podrán realizar a través del chat de la conferencia. Siguiente. Recuerde, por favor, mantener su micrófono apagado. En el icono en la parte inferior izquierda, ustedes podrán encontrar este icono y que podrán hacer un clic y dejarlo en mute. Y también su cámara que está al lado. En el siguiente icono podrán ustedes escribir su pregunta, ¿no? Al momento de la rueda, cuando se inician esta rueda de preguntas, valga la redundancia. Siguiente. Deberán, por favor, escribir su nombre y la pregunta a quién va dirigido, ¿no? Sobre alguna consulta que ustedes tengan en base a las ponencias. Siguiente. Y la agenda del día de hoy es la siguiente, ¿no? Estamos ahorita en el momento de la apertura. Después de la apertura y revisar estas pautas, tendremos la exposición de Lourdes Córdoba, que nos hablará sobre la calidad de café y su importancia en el sector. Seguido de esto, habrá una demostración de cata, ¿no? Con los cafés de la región Huánuco, ¿no? Principalmente Tengo María, que son parte de la preselección de muestras que están participando en la 4ª tasa de excelencia. Esto va a estar a cargo de Juan Carlos Balcázar, de la Alianza Café. Y seguido de eso viene una mesa de discusión. Contamos para esta a 2 experimentados personas, Eduardo Ambrosio, que es un juez líder e instructor del programa Tasa de Excelencia a nivel de Latinoamérica y África, y Gracia Briceño, gerente y dueña de la principal tostaduría de Perú, ¿no? Mamaquilla. Siguiente. Luego viene la ronda de preguntas y finalizamos este conversatorio. Es así, dando inicio a las exposiciones, les presento como primer ponente a Lourdes Córdoba Moya. Lourdes es ingeniera industrial de la Universidad Agraria La Molina, es catadora de café, con certificación internacional Q-Grader, es especialista en control de calidad y normalización. Participa como jueza en los concursos nacionales de café, ha sido ponente en más de 200 eventos en diversos temas relacionados al café y también cacao, pudiendo mencionar su curso más reciente, ¿no? El uso de las buenas prácticas agrícolas en el cultivo de café, en el cual se realiza en diferentes zonas. Actualmente Lourdes se desempeña como jefa de control de calidad del laboratorio de la Cámara Peruana de Café y Cacao, y su mayor motivación es que el café peruano tenga un importante reconocimiento en el mundo por sus diversos perfiles, sabores y aromas. Adelante, Lourdes, agradeceremos tu ponencia. Muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta importante reunión sobre el tema de café. Soy una persona que trabajo en el sector
alrededor de 20 años y he podido ver la evolución, la mejora que ha habido en el sector, pero aún todas estas mejoras no son suficientes para poder enfrentar nuevos retos que se presentan a nivel mundial. Vemos que Brasil, Colombia, Vietnam han tenido muy buenos volúmenes de producción este año. Sin embargo, Perú, dadas las condiciones de la pandemia, hemos tenido una caída en nuestra producción. Entonces, pero hay que mirar con esperanza el futuro, ¿no? Entonces, y uno de los componentes más importantes para poder afrontar esta crisis es la calidad. Entonces, el sector cafetalero tiene dos pilares fundamentales, ¿no? La productividad, la calidad y también podríamos añadir la sostenibilidad. En esta oportunidad voy a hablar sobre el tema de calidad del café, pilar importante para poder ser competitivos en este sector donde tenemos más de 50 países que producen y exportan café. Entonces, cómo entregar este producto para la venta al exterior y también para el consumo interno. Una mirada al exterior y una mirada también al consumo interno y enfrentarnos en base a un producto de calidad, pero la calidad entendida como algo que se pueda medir, ¿no? Tanto en su componente físico, en su componente sensorial y en su inocuidad. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. Mientras van colocando la siguiente lámina, entonces seguimos hablando sobre mi ponencia. Como jefa de laboratorio de la Cámara Peruana de Café, he podido analizar muchas muestras de café que llegan para que conozcan su perfil. Muchos productores vienen al laboratorio y piden, ¿no? Señorita, quiero que me evalúe la calidad de mi café. Justamente en esta semana trajeron una muestra y el café tenía 9.6% de humedad, que es un componente importante dentro de su evaluación física, la humedad. Y a la hora de hacer la cata, el producto tiene un resultado totalmente malo, presenta moho. Y el productor me dice, pero mi humedad está en 9.6, está seco. Sin embargo, el productor ha almacenado su café en algún momento de su vida, de la historia de este café, en condiciones húmedas, y lo cual ha tenido un impacto grave dentro de la calidad. La siguiente diapositiva, por favor. Está moviéndose la siguiente diapositiva, no sé si se logra ver. No la veo. Se ha quedado en características físicas del café. Que yo sigo comentando. Entonces, esta calidad se va a lograr aplicando las buenas prácticas agrícolas a nivel de productor, ¿no? Porque la calidad no va a venir del aire o de la suerte. La calidad es el resultado de tres componentes muy importantes, porque muchos preguntan, ¿no, señorita, cómo obtengo calidad? Es una pregunta que siempre nos hacemos y todos queremos lograr eso, ¿no? La calidad viene de tres elementos muy importantes. Uno es el origen, la altura, el clima, el microclima, el tipo de suelo, cómo llega el calor, cómo llega la luz. Eso es el origen, la zona cafetalera. El segundo componente, no menos importante, es el material genético. ¿Qué variedad tiene la planta? Entonces puede ser un caturra, un catimor, un típica, un pacha, un borbón, un geisha, pero va ligado al otro componente, que es la altura, el origen. Van dos componentes. Y el tercer componente, el determinante, es la post cosecha. Este componente es el que generalmente incurre en error, ¿no? Porque es el manejo de la calidad
desde el momento que uno cosecha el grano de café, cómo lo despulpas, cómo lo fermentas, cómo lo lavas, cómo lo secas el café. Y justamente es en el secado donde tenemos el punto débil dentro de nuestro proceso de producción. Muchos productos llegan húmedos, como el caso que les comentaba. En este caso no estaba húmedo, estaba sobresecado, pero en algún momento de su historia este café estuvo guardado húmedo, por eso presentó el moho. En la siguiente lámina, por favor. Bueno, en las características físicas nosotros tenemos que evaluar lo que es la humedad, los defectos, la granulometría, la densidad, el color del grano y todas las características físicas que tienen mucha importancia para la calidad. La parte física del café es un requisito importante, ¿no? No determinante porque lo que va a determinar en sí la calidad va a ser la evaluación sensorial, la catación. Pero este componente físico yo le doy un peso de 40% dentro del impacto que va a tener en el resultado final del producto, porque tenemos que presentar un café con características de humedad que estén dentro del rango, tenemos que presentar un café con el tamaño de grano que sea de acuerdo a los estándares. Generalmente para las exportaciones nosotros trabajamos con malla 14 para arriba. Si es orgánico, la especificación en muchos casos indica malla 15 para arriba. En caso de tasa de excelencia, el rango de mallas es 16 para arriba. Entonces, tenemos que cumplir ciertos requisitos desde el punto de vista físico muy importantes dentro de la calidad. Va unido, ¿no? O sea, no solo es la parte sensorial, tiene que cumplir los estándares y requisitos que tienen que ver con la parte física. Entonces, la calidad empieza desde el momento que la muestra se recibe. Entonces, si la muestra indica el origen, yo cojo la muestra y el productor me va a indicar, ¿de dónde es este café? Este café es de Cusco, este café es de Jaén, este café es de Puno. Tenemos café de norte a sur, empezando en Piura, terminando en Puno. Entonces, tenemos café en diferentes zonas cafetaleras. 338 distritos de café producen este producto de gran impacto dentro de la economía del país. Entonces, el momento en que uno recoge la muestra, debe estar correctamente etiquetada. ¿Qué indicar en la etiqueta? El origen, la altura del café, el proceso del café, la frescura del café. Imagínense un café de 1000 metros sobre el nivel del mar, con beneficio húmedo, o un café de cosecha pasada de 2000 metros sobre el nivel del mar. Ya la indicación del origen nos está indicando que la muestra 1 tendría más calidad porque la muestra 2 es cosecha pasada, cosecha guardada. Se considera un café guardado después de los 6 meses de almacenamiento. Entonces, es muy importante tener todos estos conceptos claros porque lo que vamos a evaluar es la calidad. La calidad se mide, la calidad no es algo que uno va a determinar, mi café es de calidad, porque muchas personas traen la muestra e indican, mi café es de 2000 metros, es tamaño grande, es grano bonito, es de calidad. No es completamente cierto, porque la calidad hay que medirla. Entonces, estamos viendo que el primer elemento es el origen, la altura, la frescura, el proceso, que van a tener impacto en la calidad. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva, por favor, la siguiente. Entonces,
sigamos viendo todos los componentes físicos. Hemos hablado sobre el componente altura. Ahora estamos viendo el componente de la humedad, que ya había mencionado que el tema de humedad, considero, de acuerdo a mi experiencia, que es el punto débil que tenemos en la caficultura peruana. Muchos productores entregan el café húmedo. Entonces, estamos viendo que el control de humedad va de 10 a 12.5 de humedad. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo entrego mi café a 15%, a 18%, a 20%? ¿Qué impacto va a tener en la calidad? Entonces, podemos mencionar que la calidad, si el producto está muy húmedo, esta calidad intrínseca que viene del grano no se va a poder conservar. Muy posible que cafés de la región, por ejemplo, Puno, de 1800 metros sobre el nivel del mar, presenten una característica en taza, dadas condiciones de altura, clima, microclima, material genético, que podrían tener un potencial de taza de 88, 87 puntos, pero si nosotros no tenemos un secado que sea continuo, que sea totalmente directo, este producto obviamente va a perder su calidad, va a haber una merma de calidad, va a llegar a Lima con 14% de humedad, pero a la par va a tener una caída en su calidad. Posiblemente llegue a Lima con 84 puntos y digamos, oh, es un buen café, pero ese café tenía un potencial de tener una calidad de 88 puntos. Estamos perdiendo 4 puntos y eso es lo que nos hace perder la competitividad. Yo considero que es la calidad, la humedad el elemento fundamental para tener un impacto muy grande en el sector. El día de ayer recibí 2 muestras de café. Uno era un café geisha, una variedad geisha, el otro era un pacamara, ambos trabajados por proceso. Uno era un honey, el otro era un natural. Pero lo primero que me di fue la humedad. Oh, sorpresa, los productos estaban 14%, 14.5. El esfuerzo que el productor está haciendo para poder innovar nuevos procesos se va a ver impactado por esta humedad alta. Realmente no va a conseguir el objetivo porque la humedad alta hace definitivamente que la calidad disminuya. Y otro factor que también va a afectar la alta humedad va a ser la presencia de moho. A nadie le gustaría tomar un café con moho. Sin embargo, es un café que se comercializa, señores, para mercado nacional. ¿Cómo se comercializa estos cafés? Se hace un tostado más oscuro, se le agrega azúcar, los famosos cafés torrados. Y usted debe entender que un café muy oscuro con azúcar puede tener acrilamidas. Acrilamida es algo que puede producir cáncer. Entonces, cuidemos nuestra exportación, cuidemos nuestro consumo interno. Si queremos que realmente el consumo interno mejore, debemos controlar realmente qué producto se está sirviendo en los hogares peruanos. Ayer justamente conversaba con un señor que me indicaba que tenía la idea de poner un negocio de café y me comentaba, voy a vender un café cuyo precio es de 10 soles el kilo de café tostado. Y le digo, 10 soles un café tostado. Y me decía, no, señorita, eso está hecho con subproducto, con descarte, con cafés de mala calidad, pero ese café tiene buena acogida. Señores, no podemos seguir en esta situación, tenemos que hacer un cambio. Y yo pienso que como política de país, el tema de consumo de café se tiene que ver a nivel educativo. Se debe enseñar en colegios, se debe enseñar a los niños. El café a temprana edad aumenta la concentración, aumenta la memoria. Entonces, estos temas tienen que cambiar realmente y estamos viendo nuevamente el efecto de la humedad, café con moho. Y mire, y no solamente va a tener moho ese producto, posiblemente tenga ocratoxina. Y la ocratoxina es una sustancia que es cancerígena que podría producir cáncer a los riñones. Otro componente fundamental de la calidad, hemos visto ya el origen, hemos visto la humedad, otro componente vendría a ser el color del producto. Cuando nos entregan una muestra verde en grano,
el color es un componente determinante. Encontramos cafés de altura que van a tener un color verde gris azulado, a comparación de un café guardado, paz crop, que va a tener un color paja, verde pálido. Entonces, el color también nos está indicando la calidad del café. Obviamente, aún vamos a verificar con la catación. Todos estos componentes físicos son preliminares. Luego tenemos el olor de la muestra. El olor de la muestra también es importante porque nosotros, haciendo una evaluación que solo requiere nuestro olfato, podemos hacer una discriminación y decir, este café va, este café no va. ¿Por qué? Porque podemos encontrar olores a fermentos, olores a moho, olor a tierra, olor a químico. Mire, incluso cuando transportan el café en forma inadecuada en los camiones, el café, como es altamente higroscópico, que capta olores, va a tener olores a combustible, olor a sustancias químicas. Entonces, el granito de café, entendamos, es una bebida, es un alimento, y tenemos que entender que tenemos que cuidar cada uno de sus aspectos, como son color, olor, para que el producto llegue en buenas condiciones. También mencionaba el tema del tamaño, ¿no? Entonces, el tamaño del grano es importante, porque si nosotros hacemos mezcla de tamaños, al momento de tostar, se van a quemar los granos pequeños y los granos grandes posiblemente no logren el tostado correcto. Entonces, la industria ha fijado como mínimo de la malla 14 para arriba para las exportaciones, pero había mencionado que de acuerdo al contrato podrían pedirte un café de la malla 15 para arriba, de la malla 16 para arriba, incluso hay ventas de café que te dicen quiero café de la malla 18 para arriba. Entonces, todo eso es de acuerdo al contrato, pero en general estamos mencionando malla 14 para arriba como cafés que podrían tostarse sin mayor problema, ya que el tostado se realiza en tambores de tambor. Otro elemento importantísimo también son los defectos. Entonces, los defectos, ¿por qué se presentan? Los defectos en el grano verde se van a presentar por fallas en la post cosecha. Hemos mencionado que la calidad depende del origen, la zona, depende del material genético, pero el otro componente que tiene mucho peso es la post cosecha. Cualquier error que cometamos, ya sea en cosechar cerezas inmaduras, darán los granos verdes, luego esos granos verdes se convertirán, granos inmaduros se convertirán en granos Quaker al momento de tostar. Entonces tenemos acá una lámina que hemos pasado con todos los defectos que tiene el producto y podemos encontrar defectos primarios y defectos secundarios. Para cafés de alta especialidad, es 0 primarios. Me refiero primarios a los defectos físicos que van a tener un impacto grave dentro de la calidad del café. ¿Cuáles serían estos defectos primarios? El grano negro, el grano fermento, los cardenillos, las piedras, los palos, presencia de materia extraña. Entonces, esos defectos no podrían entrar de ninguna manera para un café de especialidad. Los otros defectos son defectos secundarios, como son los mordidos, como son los partidos, los blanqueados, los granos, las conchitas que le llamamos, y una serie de defectos más. Todo esto es un tema bastante interesante porque los defectos permiten al evaluador, al catador, poder conocer la historia de un producto. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo quiera evaluar un café de la región Huánuco. Entonces no puedo viajar ahorita, estamos en plena pandemia, no se puede viajar, pero sí me pueden mandar la muestra. Entonces yo recibo la muestra y yo haciendo el conteo de defectos puedo conocer toda la historia de ese café. Por ejemplo, granos mordidos. El señor no calibró bien la despulpadora. Granos inmaduros. Recogió cerezas verdes del café. Granos cardenillos, presencia de hongo. Almacenó el café en condiciones inadecuadas. Posiblemente guardó el café húmedo o de repente su almacén del señor tenía mucha ventilación
o lo puso el saco directo al piso. Nosotros como evaluadores podemos interpretar los defectos y yo pienso que este tipo de práctica requiere tener una persona con conocimiento, la muestra y la hoja de evaluación. Imagínense todo el impacto que podría tener que estos resultados sean transmitidos y explicados al productor. Que el productor sepa que todas esas fallas van a tener un impacto en la calidad. Obviamente, esta explicación tiene que ser en un lenguaje bastante sencillo, claro, para que el productor pueda implementar todas sus mejoras. Y imagínense, en la siguiente campaña manda la misma muestra y ya con todos los errores corregidos y podemos tener un café con una buena presentación, con una buena calidad. Eso sería trabajar con el productor, ir a campo, enseñar las herramientas. Realmente se tiene que hacer eso en el país. Sí se está haciendo, obviamente, pero se tiene que trabajar de un modo general, un modo que no sea pues como un esfuerzo individual de alguna organización. Se tiene que trabajar como política de país. Yo vengo trabajando 20 años y sí veo que hay esfuerzos, pero los esfuerzos se diluyen cuando estos no están enmarcados dentro de una política de país para mejorar la calidad en un sentido estricto de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de post cosecha, buenas prácticas de manufactura. Eso se tiene que trabajar de norte a sur, señores. Tenemos excelentes condiciones de clima, excelente material genético, pero por ejemplo, respecto al material genético, las semillas, todavía no tenemos semillas certificadas. Nuestros productores todavía no hacen análisis de suelo. Señores, ¿hasta cuándo vamos a esperar esto? Esto tiene que cambiar. Calidad, llegar al productor y enseñar todos estos temas para que él pueda tener este vocabulario y manejarlo sin mayor inconveniente. En la siguiente diapositiva ya pasamos al otro componente importante que es la catación. Hemos hablado de la parte física. Para mí, la parte física le doy un peso de 40% y la parte sensorial sería la determinante, porque podemos tener cafés de buen color, de buen tamaño, de cero defectos. Sin embargo, al momento de hacer la catación, podemos encontrar fenol, como ha pasado en esta tasa de excelencia. Hemos encontrado cafés de altura que están concursando, pero lamentablemente eliminados por presencia de fenol. Entonces, la parte física es el preliminar, la parte contundente y determinante va a ser la catación, la evaluación sensorial. La evaluación sensorial se tiene que dar desde la parte de producción, ¿no? Luego en la parte de la post cosecha, en la parte de la exportación, en la parte de tostado, en toda esa cadena de valor entre el tema de la catación. La siguiente diapositiva. Entonces, el tema sensorial ya requiere de más entrenamiento porque vamos a tostar el producto. Un café en verde, usted lo prueba, no tiene sabor a nada. Un café, al momento de ser tostado, con todos los precursores que tiene de ácidos, de azúcares, de proteínas, va a generar alrededor de 1000 sustancias aromáticas. Por eso el producto café es el segundo commodity después del petróleo, consumido en muchos países, ya que estamos disfrutando esas notas aromáticas, esas notas que tiene el café, que son más de 1000 sustancias aromáticas. ¿Y cómo hacemos esta evaluación? Esta evaluación la vamos a hacer con estándares nacionales. En este caso tenemos la norma técnica, la NTP 209.027, edición 2018, donde nos habla de los grados de calidad, el grado 1, el grado 2 y el grado 3 de calidad. Entonces, qué importante sería que cada productor sepa qué calidad tiene tu café. Mi café tiene calidad grado 1, ¿ok? O grado 2 o grado 3. Ambos son vendibles, ambos son... los tres grados son de exportación o para consumo interno. Se diferencian obviamente en que el grado 1 está más para cafés especiales, cafés gourmet, cafés de alta calidad, que tienen notas distintivas en su calidad. El grado 2 es una calidad, es un buen café, y el grado 3 es un café de calidad mediana. Y si mi café no ingresa a ninguno de esos grados, tu café es fuera de grado.
Justamente ayer, el laboratorio de la Cámara de Café evaluó un café y el café calificaba como fuera de grado. Duro para el productor, pero es la verdad. Y diciendo la verdad y diciendo su resultado, obviamente que el productor se va a esforzar para mejorar. ¿Por qué voy a hacer fuera de grado? Puedo hacer un grado 3, un grado 2 o un grado 1. Todo eso está bajo el marco de la norma técnica que es elaborado en el comité técnico y tenemos más de 29 normas técnicas de café cuyo uso debería ser de uso diario y común en todos los eslabones de café para poder tener un impacto grande en el sector, ¿no? El uso de las normas técnicas ayuda a nuestra competitividad, señores. El uso de la norma técnica mejora la calidad del café peruano y nos posiciona como un país de excelente calidad. Pero luego tenemos que los cafés de grado 1 que tienen notas distintivas, notas excelentes en cata, podrían ser evaluados también con estándares internacionales. En este caso, el estándar SCA, donde el estándar SCA menciona requisitos bastante puntuales, ¿no? Nos dice que para que un café sea de especialidad, tiene que tener 80 puntos hacia arriba. Estos 80 puntos van a ser evaluados a través de un formato que luego les voy a mostrar. También indica que debe tener 0 defectos primarios, lo que le mencioné, nada de grano negro, nada de fermentos, piedras, palos, hongo, y debe tener máximo 5 defectos secundarios. Perfecto, humedad de 10 a 12%, y también me indica una actividad de agua menor a 70. Mire, sus estándares son mucho más estrictos porque ya me habla de actividad de agua, que viene a ser el agua disponible que está en el grano y que tiene un impacto en la conservación del producto, en su durabilidad del producto, porque muchos clientes han recibido el café y luego han dicho, no, el café peruano no me duró mucho, no llegó, se puso como. Eso tiene que ver mucho con la actividad de agua. Y también me dice que cuando sea tostado tiene que ser 0 Quakers. Mire cómo se van enlazando todos los conceptos. Vimos que el grano, la cosecha de granos verdes me va a traer como consecuencia los granos inmaduros. Los granos inmaduros, al momento de tostar, van a convertirse en granos Quaker, granos color amarillento. Entonces, tiene un impacto. Entonces, si queremos ingresar a mercados de alta calidad, tenemos que cumplir los estándares. No podemos hacer lo que a mí me parece. Tenemos estándares internacionales y justamente es la SCA la que lidera el tema de cafés especiales, ¿no? Entonces se tienen que cumplir esos requisitos. ¿Y de dónde salen los 80 puntos? No es que nosotros lo coloquemos, viene de un formato, el formato de la SCA, el famoso formato SCA, que presenta una evaluación de 10 descriptores, señores. Entonces, para ser catador hay que entrenarse. Tenemos que no tomar bebidas alcohólicas, no fumar, tener no comidas picantes y estar en constante entrenamiento porque nosotros vamos a poner el puntaje a su producción. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la fragancia, el sabor, la acidez, el cuerpo, el balance, la taza limpia, la uniformidad, el puntaje de catador. Y sumando todos estos 10 componentes, obtenemos un café de 100 puntos. Hasta el momento no hemos llegado a una tasa de 100 puntos, hemos llegado, en el caso de Perú, a 93 puntos. Y en esta cuarta versión de tasa de excelencia, pues esperemos superar esos valores. Hay cafés de excelente calidad. Ha habido una mejora, a pesar de la crisis que estamos viviendo. En esta cuarta versión de tasa de excelencia hemos encontrado cafés con puntajes muy altos. Pienso que va a haber muy buenas sorpresas. Este formato SCA evalúa la fragancia. Entonces, voy a explicar brevemente. Damos una puntuación y evaluamos la fragancia y ahí tenemos que determinar, ¿no? ¿Qué componentes tiene? Tiene fragancias de tipo enzimático, de destilación seca, caramelizado, ya va más detallado, no solamente decir, mi café huele rico, mi café tiene buen aroma. No, tenemos que ir a un detalle más específico. Mi café tiene notas cítricas, mi café tiene una fragancia a flores, pero ¿qué tipo de flor? ¿Flor de café
o a jazmines. Mi café tiene notas dulces, a miel, a panela, a caña. Estamos describiendo a más detalle el café, el producto café, para darle su valor que le corresponde, ¿no? Luego también evaluamos otro descriptor importante, el sabor. Para mí el componente más importante, porque siempre usamos la palabra sabor, ¿no? Esta comida tiene buen sabor, pero ¿qué es el sabor? El sabor es el conjunto de características gustativas y características olfativas. Entonces, es el todo de un café. Entonces, también le ponemos un puntaje al sabor. De esta manera, vamos evaluando los 10 descriptores y tenemos un puntaje ya final del producto que si es 80 puntos ya entra a cafés de especialidad. Obviamente el mercado se está volviendo cada vez más exigente y cada vez piden más puntaje. Mire, tenemos acá lo complejo que es evaluar el producto café bajo este estándar. Entonces, evaluamos notas enzimáticas que se van a formar sobre todo en cafés de altura, en cafés de 1200 para arriba. Estos enzimáticos son las notas cítricas, frutales, florales, finos, que vienen de origen del café, de su buen manejo, de su tierra, de su material genético, cafés de excelente calidad. Luego tenemos los caramelizados que también se dan, pueden ser a zona un poco más baja, y los de destilación seca. Entonces vamos viendo que vamos detallando cada componente de la calidad. Y cuando colocamos puntajes 80, 84, 85, 86, 87, es porque estamos encontrando notas aromáticas cada vez más finas, ¿no? De un 80, que son notas más básicas, a un 84, donde ya la relación entre acidez, cuerpo, se van haciendo más complejas, y luego el producto va adquiriendo notas más y más sofisticadas y atributos más distintivos hasta llegar a puntajes de 87, 88, 89 puntos, que es lo que nosotros colocamos en el resultado final. Entonces, en esta breve explicación he podido hablarles sobre café desde el punto de vista físico, que para mí, y en general, no solo para mí, tiene un 40% de peso, y la parte sensorial, que tendría un 60% dentro de la evaluación. Evaluando el café desde el punto de vista físico y sensorial, podemos lograr una evaluación final del producto y dar el valor al café, y de esta manera ya el productor conocer su producto. No podemos exportar ni vender café si no conocemos nuestro producto, señores. Por eso, productor, hay que tomar el café, saber. Cuando uno le pregunta, ¿y cómo es tu café? Mi café tiene estas notas, mi café tiene este puntaje, mi café tiene este rendimiento. Entonces, eso sería trabajar el tema de calidad. Y finalmente les muestro algunas tomas de la última tasa de excelencia que está en pleno proceso, donde se ha evaluado 84 muestras de café y estamos buscando los mejores cafés de Perú para poderlos poner en vitrina en el mercado exterior y también para el mercado nacional, señores. Entonces, de mi parte, eso sería toda mi presentación. Espero que haya sido de su interés y que el tema de calidad siga en primer lugar, ¿no? Porque si queremos ser un país competitivo, no podemos dejar de lado la calidad, pero trabajar desde un punto de vista de normas, de estándares, de difusión a nivel de colegio, a nivel de universidades, a nivel de todo el sector, señores. Muchísimas gracias. Me despido. Gracias, gracias Lourdes, interesante. El resumen de todo un curso de una semana nos lo has hecho en menos de 20 minutos. En verdad participé en uno de estos cursos y en realidad es un mundo aparte todo este tema del Sí, análisis sensorial sí, del Sergio. café, los aromas, los sabores, cómo te envuelven, ¿no? Cuando uno los prueba. Bueno, agradezco porque al menos aprendí algo en los cursos que tú dictaste, ¿no? Qué Bueno, bien, ahora Sergio. vamos a ir a la cancha y ver una catación. A continuación tenemos una demostración de cata con café de la región Huánuco, los cuales son parte de la preselección de la muestra de la cuarta tasa de excelencia. Y qué interesante ya que Huánuco está participando, porque hasta hace unos 5 años, Lourdes, creo, no había muestras de Huánuco, ¿no? O eran muy pocas, ¿no? Ahora, desde hace un par de años atrás, ya cada vez hay más muestras, ¿no? Que vienen de esta zona, sobre todo del Monzón, donde vida, como Carita, han trabajado fuertemente y ahora nosotros, como en la casa, estamos haciendo un gran esfuerzo con Vida para poder posicionar mejor.
Para esta cata, la cata estará a cargo de Juan Carlos Balcázar. Juan Carlos es ingeniero agrónomo con 15 años de experiencia en café, trabajando como responsable de control de calidad de cafés especiales en varias cooperativas del Alto Mayo, en la región San Martín. Actualmente se desempeña como especialista de calidad en café en el proyecto Alianza Café en Tingo María, y desde 2013 se desempeña como juez del concurso de cafés especiales en la región Huánuco. Adelante, Juan Carlos, muéstranos por favor estos cafés tan apreciados de Huánuco. Buenos días con todos. Para presentarme, mi nombre es Juan Carlos Balcázar, soy el especialista de calidad de la Alianza Café y hoy nos encontramos en el laboratorio de Alianza Café ubicada en la ciudad de Tingo María. Aquí estamos primero para comenzar a trabajar, cumplimos con todos los principios básicos de bioseguridad para poder desde el momento cómo ingresa el café acá al laboratorio. Nosotros recibimos el café aquí en Pergamino y siempre lo que hacemos es el primer tamiz. El primer tamiz significa verificar básicamente cuál es la apariencia en físico, qué tantos copos hay, si está contaminado con algún moho o algún hongo, y lo que hacemos es buscamos si hay algunos olores contaminantes de grano. Si es que pasan ese primer tamiz, nosotros ya trabajamos en medir la temperatura, la humedad con este equipo práctico que muchos de los técnicos lo llevan al campo y tratamos de que la humedad esté entre 10.5 a 12.5, ¿no? Cuando ya medimos que está en esas condiciones, pasamos a realizar el trillado del grano, básicamente es en esta máquina de laboratorio pequeña. Una vez que realizamos el trillado, ya comenzamos a trabajar con las mallas, ¿no? Según el número de mallas que vamos a evaluar, ¿no? Estuvimos en la etapa de análisis de concursos internos aquí en Monzón y algunas cooperativas, y acá trabajamos con malla 15. Cuando trabajamos para algunas ventas, algunas exportaciones, trabajamos hasta con malla 14. Cuando ya hicimos este proceso de selección en malla, comencemos a separar los efectos primarios y los secundarios, para ya quedarnos con el oro exportable, y el cual ya es llevado hacia una tostadora, ¿no? Bueno, esta es la máquina que el laboratorio de Alianza Café está trabajando. Acá hacemos los trabajos del tostado. Una vez que ya tostamos el café, lo dejamos reposar mínimo 8 horas y máximo 24 horas para llevarlo hacia el área del molino. Una vez que haya reposado el café, ya comenzamos a hacer el preparado para comenzar a trabajar el tema de análisis sensorial. Participa Nolasco, de la señora Clomalda y del señor Pastor Eguávil, ¿no? Son 3 muestras que vamos a hacer la práctica de lo que ya nos había comentado Lourdes desde Lima. Bueno, el pesado debe ser instantáneo. Tenemos 15 minutos nada más de pesar las muestras en tostado. Tenemos un Pirex aproximadamente de 200 mililitros. Acá estamos trabajando con 11 gramos de café tostado. Lo llevamos al molino y para comenzar a acelerar el trabajo, nosotros ya hicimos toda la molienda, ¿no? Bueno, en esta primera etapa, una vez que ya preparamos nuestra mesa, trabajamos con 5 Pirex.
Ese es lo que nos dice el protocolo del SCA, trabajar con 5 pirex, 11 gramos por taza, y comenzamos, la primera parte es comenzar a determinar todo lo que es fragancia, ¿no? Fragancia, como sabemos, se evalúa lo que es en seco. Acá ya tenemos molido, vamos a comenzar a evaluar la fragancia. En esta etapa ya comenzamos a encontrar ciertas diferencias, desde el café, básicamente del primer participante, muy primitivo, que comenzamos a sentir fragancias muy florales, muy cítricas, como el limoncillo. Tenemos la siguiente muestra de la señora Plomalda, que también comenzamos a encontrar notas muy florales, algo como jazmines, pero en diferencia de la siguiente ya comienza a encontrar algunas frutas más dulces y algunas melazas o algunos caramelos. Y tenemos la tercera muestra, que es del señor Pastore Guavir. Esa tercera muestra básicamente se identifica por ser muy frutal, tiene muchos caramelos, mucha miel, y tiene notas muy dulces. Pasamos por nuestras muestras, aproximadamente tenemos un espacio de 5 minutos para comenzar a evaluar la fragancia, y a partir de ahí ya comenzamos a agregar lo que es el agua hervida. Juan Carlos, importante mencionar que el agua que vas a adicionar va a tener una temperatura pues de entre 94 a 96 grados Exacto, centígrados. Dado las notas de fragancia que has mencionado, son cafés muy finos, entonces temperatura muy caliente totalmente las va a disminuir y va a causar exacto. un efecto negativo. Las temperaturas que utilizamos para el agua es aproximadamente de 92 a 94 grados centígrados, ¿no? Siempre trabajamos con agua tratada, nunca trabajamos con aguas de caño porque vienen con demasiados sólidos, puede ser con demasiado contenido de cloro, o cuando no son tratadas, muchas veces, en el caso de Tingo María, hay zonas donde son de captación directa y eso vienen arrastrando algunas impurezas que van a afectar la calidad en el momento de la evaluación. Entonces voy a agregar el agua a temperatura de 92, 94 grados. Desde el momento que yo ingreso, aplico el agua a las tazas, voy a comenzar a controlar mi tiempo, porque voy a tener la primera etapa, que son los primeros 4 minutos, para comenzar yo a determinar los aromas que puedo encontrar en el café. A partir de los 4 minutos, ya empezaré con la siguiente etapa, que es el rompimiento de taza y la limpieza. Importante en esta etapa que está agregando el agua es para hacer la extracción, ¿no? En este caso, la catación se hace en base a un método de infusión. Usted no requiere ningún equipo. La catación es en base a una relación agua y café por un tiempo determinado, de tal manera que el agua va a extraer todos los componentes del café para que luego ya el catador, al momento de hacer el sorbido, pueda reconocer estas características finas que tiene el café, en este caso de la región Huánuco, que presenta perfiles de taza bastante exóticos, bastante nuevos, ¿no? Porque son zonas que están trabajando calidad en este momento.
En esta etapa lo que buscamos es humedecer todo el café de una forma uniforme para que se pueda realizar una mejor extracción. La práctica de catación, señores, tiene que estar realizada por personas ya entrenadas, porque muchos catadores pueden confundir, ¿no? De repente notas muy frutales de un café y pueden decir fermento y estarían perjudicando realmente el trabajo de un productor. Entonces, el catador tiene que tener todo un entrenamiento, todo un estudio para que pueda valorar en forma justa un producto elaborado por todo un sacrificio que realiza el productor. Y también, si encuentra un defecto, también realmente mencionar, ¿no? Que hay fenol, hay fermento, hay moho, hay tierra, hay combustible, cantidad de efectos que se presentan por errores en la post cosecha, o un café envejecido también, ¿no? Que va a encontrar notas a plástico, a paja, a madera, son cafés ya fuera de grado dentro de la norma técnica, o cafés menos de 80 puntos de acuerdo al formato estándar SCA. Esta segunda parte, cuando ya echamos el agua, comenzamos ya nosotros a determinar los aromas, que es la mezcla del agua con el café. En algunos casos van a comenzar a salir aromas bastante intensos de lo que ya determinamos en fragancias. En otros casos van a aparecer nuevos aromas y eso es lo que se busca. En el caso, como dijo la ingeniera Lourdes, en esta etapa también comenzamos a buscar los defectos que en el café. Si el café ya viene con defecto, en esta primera parte vamos comenzando a determinar si es que existe este tipo de defecto. Vamos a llegar ya a los 4 minutos de haber agregado el agua caliente y a partir de los 4 minutos vamos a realizar lo que se llama el rompimiento de taza. Toda la información que vamos sacando nosotros lo vamos trabajando en estas fichas, que son las mismas que ha mostrado la ingeniera en su exposición, donde vamos tomando nota de los detalles que vamos encontrando en las evaluaciones. Correcto, Juan Carlos. Esta etapa de romper costra es fundamental, ya que ha estado en reposo los 4 minutos y al momento que Juan Carlos va a colocar la cuchara, va a haber como una explosión, como un volcán de aromas. Entonces, el catador tiene que estar muy atento de poder percibir estas notas, tanto positivas o también si hubiese notas negativas, y poderlas colocar en el formato para poder luego mostrar esos resultados al productor, ¿no? Para que él pueda ver si está trabajando bien o hay algo que mejorar. La manera como hay que realizar el movimiento es básicamente hacer una ligera movimiento, ingresando solamente una tercera parte de la cuchara, no introducirla por completa. 1, 2, 3 movimientos más que suficiente. Y tratamos de determinar esos aromas. Hay algunos, esa es una parte de técnicas que diferentes catadores utilizan. Lo que ellos utilizan, hacen esto y huelen la cuchara en la parte de afuera. Bueno, son técnicas que cada uno de los catadores va comenzando ya a practicar y ve cuál es lo que mejor se acomoda para cada uno. Juan Carlos, ¿podrías comentarnos qué notas aromáticas estás percibiendo en estos momentos a la hora de hacer el rompido de la costra? Ok. La primera muestra del señor Primitivo coincide mucho con lo que es fragancia. Aquí encuentro mucho el jazmín, el clavo de olor, el anís estrella, y se sienten unas notas dulces, a panelas, caramelos, ¿no? Ese es el perfil típico de este café, ya que esta variedad es un geisha. Siempre en ese perfil voy a comenzar a encontrar las notas muy florales. En esta siguiente muestra de la señora Cromalda, igual, sigue encontrando los sabores florales
porque esta variedad también es un geisha, es 100% geisha, pero también voy a comenzar ya a sentir ciertos sabores a olores a limoncillos, ¿no? A cáscara de mandarina, limoncillo, muy aromático. Juan Carlos, los descriptores que estás usando son muy interesantes y bueno, justamente por eso han clasificado estas muestras dentro del evento de tasa de excelencia a la siguiente etapa, tener notas florales, jazmín, clavo de olor, anís, que son notas bastante distintivas. No todo café va a tener estas características. Son notas que ya corresponden a puntajes más de 88, 89, 90 puntos, porque encontrar Exacto. floral, En anís, esta tercera muestra, que es del señor Pastore Guavi, ahí en diferencia de las variedades geisha que están a mi lado, acá comienzo a sentir notas muy frutales, a frutas maduras, y también acompañado con la miel, con la panela, con el dulzor que está muy persistente. Bueno, vamos a empezar ya con la limpieza de la taza. Esta etapa también es importante porque nos permite limpiar los Pyrex y no tener problema al momento ya de la catación o de absorber el producto. Correcto, Juan Carlos. Limpiar esa espuma es importante porque a la hora de hacer el sorbido, la muestra debe estar completamente limpia, ¿no? Porque si no hacemos una limpieza correcta, al momento de hacer la cata, nos va a perturbar presencia posiblemente de pajilla, de cisco, de piel plateada, del café. Entonces, eso es importante retirarlo porque afecta de todas maneras el momento de hacer la cata de las muestras. Como podrán ver, siempre estamos quitando la espuma con la cuchara y enjuagando, ¿no? Esto es importante porque no podemos contaminar una muestra con la muestra anterior. Entonces, esta técnica de estar constantemente enjuagando la cuchara es importante, ¿no? Para poder hacer una evaluación correcta. Justamente por eso es que cada muestra debe tener su propio depósito o su propio Pyrex con agua hervida para poder hacer una limpieza correcta y no estar contaminando o generar una contaminación de cruce de sabores entre una muestra y otra. Como podrán ver, la catación es toda una técnica que requiere seguir los protocolos, siempre ajustando y ciñéndonos a los valores que ellos nos dan, ¿no? En este caso, concentración, peso de muestra, temperatura de agua, calidad de agua, tiempos y el proceso en sí. Y lo más importante, el catador entrenado para que pueda reconocer las notas distintivas que pueda mostrar un determinado origen de café. Bueno, ya van pasando 9 minutos 50 para nuestra zona, Tingo María, que es una zona cálida. Nosotros más o menos a partir de 11, 12 minutos comenzamos recién a evaluar, ya que la temperatura demora un poco en descender, ¿no? Vamos a esperar 2 minutos más para comenzar a hacer la primera parte de este proceso, que es la absorción, y comenzar a determinar primeramente lo que son los sabores. Sí, Juan Carlos, me parece muy bien. Entonces, importante mencionar que una vez que se colocó el café ya molido, se agregó el agua, son 4 minutos para que se pueda realizar la infusión. 3 a 4 minutos es lo que dice el protocolo para que pueda hacerse una infusión correcta y pueda haber una buena extracción, ¿no? Pasados los 4 minutos, con la cuchara se rompe la costra, como lo ha hecho Juan Carlos, y luego se limpia la espuma. Juan Carlos en estos momentos se está esperando, después de los 4 minutos, para que llegue. Unos 6 minutos le vas a dar, Juan Carlos. ¿Cuántos minutos le vas a dar para...? 12 minutos, ya me falta 1 minuto y empezamos con el proceso de la evaluación. Bueno, ya hay que cambiar el agua siempre, porque en esa parte de la limpieza siempre ensuciamos los Pyrex, y hay que hacer siempre la limpieza
y poner siempre, cambiar las servilletas para tener la mesa bastante limpia. Una consulta, de pronto a Lourdes o Juan Carlos. Ya cuando están en plena campaña, ¿cuántas cataciones o cuántas muestras catan al día? Es una pregunta bastante interesante, Sergio. Cuando empieza la campaña, las exportaciones están full, el consumo interno, entonces estamos catando pues 20 muestras, pero ten en cuenta que cada muestra es evaluada con 5 Pirex. Entonces, evaluar una muestra significa catar 5 juegos de Pirex, 5 Pirex. 2 muestras son 10 Pirex. Entonces, una mesa de cata puede tener 10 muestras. Entonces serían 50 Pirex que tenemos que catar en simultáneo. Por eso el catador tiene que tener, pues, no tomar bebidas alcohólicas, no fumar y estar bastante despierto, atento a poder captar las notas aromáticas que se van a desprender en el momento de hacer la catación, en el momento de hacer el sorbido, en el momento de hacer la fragancia. Es todo un protocolo, o sea, no son estándares escritos por nosotros, son protocolos internacionales, todos los tiempos que estamos mencionando, ¿no? Exacto. Y ahí cabe recalcar también que hay algunas organizaciones que necesitan fluidamente a veces tener resultado del café, ¿no? Porque van armando sus lotes, ingresa el café, lo evalúan y van separando si va para un cliente en especial o de repente tiene algún defecto o problema y también ya lo van descartando para otro tipo de mercado. En mi experiencia hemos llegado a trabajar hasta con 30 muestras, que es exagerado, pero a veces el momento hace de que debamos evaluar esta cierta cantidad de café. Sergio, te comento que en tasa de excelencia hemos evaluado 50 muestras por día. Es bastante. Sí, Sí, es bien agotado. Sí. Bueno, ya llegamos al minuto 13. Vamos a comenzar ya con la parte de la extorsión del café, donde voy a comenzar a buscar los atributos de sabor, el postgusto, la acidez, el cuerpo, el dulzor del café, ¿no? Sacamos un poco en la cuchara catadora y hacemos la extorsión de esta forma. Importante esta etapa del sorbido, que es una pregunta muy común en los cursos de cata, ¿no? ¿Por qué hacemos ese ruido? Es justamente porque queremos que todas las sustancias volátiles que tiene el café, hemos mencionado más de 1000 sustancias aromáticas, puedan ingresar por el conducto interno que hay de la boca al olfato, o sea, por el retronasal. Entonces, por eso se coloca la cuchara en la boca, Juan Carlos hace un sorbido, de tal manera que en la boca se pueda volatilizar todas las sustancias y pueda ingresar de la boca al olfato por el conducto interno, que es el retronasal, y pueda encontrar con el olfato todas las características aromáticas que tiene el café que hemos mencionado, son más de 1000 sustancias aromáticas. Por eso el café es una bebida emblemática consumida en todo el mundo, ¿sí? Bueno, en esta primera parte, que es en caliente, lo que vamos a comenzar son básicamente los sabores y el retrogusto. Aquí en la primera muestra se mantiene el floral y se mantiene lo dulce. Y tiene ciertas notas cítricas. En nuestra segunda muestra tiene ya floral, cítricas, pero son un poco más intensas como el limoncillo. Las notas florales o especiadas de anís también están presentes, muy delicioso por supuesto. E invita a seguir tomando este café. Entonces, Juan Carlos ha mencionado algo muy importante. Él encontró en fragancia notas florales, notas de jazmín, anís.
y luego cuando ha hecho el sorbido, ha vuelto a encontrar esas mismas notas. Eso quiere indicar que estos cafés que está evaluando tienen consistencia, es decir, no cambian tanto en fragancia, tanto en el momento de hacer la cata, notas de sabor. Entonces, es un café con notas con muy buena consistencia. Mire, en el país tenemos diferentes perfiles aromáticos. En todos los eventos internacionales que hemos tenido, conversaciones con mismos catadores, jueces, indica que Perú presenta pues, la mayor cantidad de perfiles, desde cítricos, dulces, florales. Tenemos realmente un potencial gigantesco que tenemos que ponerlo en vitrina, señores, tanto para la exportación como para el consumo interno. Después de haber determinado ya los sabores y el retrogusto, los tres muestras son bastante consistentes, intensas, suaves, duraderas. Vamos al tema, a ver la intensidad de la acidez. Las tres son cítricas, suaves y delicadas. Podemos mencionar, señores, que respecto a la acidez, en este caso menciona acidez tipo cítrico, pero también podemos encontrar en otros perfiles de Perú acidez dulce, ¿no? O acidez tipo málica. Málica viene de la palabra, o sea, componentes de manzana, o sea, una acidez tipo manzana. También hay acidez tartárica, que vendría a ser una acidez tipo uva. Entonces, es importante a la hora de hacer la cata determinar qué tipo de acidez es cítrica, es dulce, es málica, es tartárica, acidez fosfórica también podemos encontrar. Entonces, el catador tiene que entrar a ese detalle para poder ver qué perfil tiene el producto que es resultado del origen del material genético y de la post cosecha. Podríamos decir que ciertas zonas del Perú tienen un perfil más o menos estándar o parecido. Bueno, la zona de Chanchamayo es más cítrico, floral, la zona de Moyobamba ¿puede usted ya prejuzgar o predeterminar que ya los cafés tienen ciertos perfiles por las zonas de donde vienen? Es cierto eso, Sergio. Incluso se ha trabajado un mapa sensorial que fue trabajado a través de PROMPERÚ, muy interesante, donde ellos hacen la evaluación por zonas, por regiones, y notan que las zonas norte presentan notas muy dulces, muy de fruta, de frutos rojos, frutas tropicales. Los cafés del sur, Puno, Cusco, notas florales, finas. Zona centro, más chocolate, caramelo, melaza. Pero en verdad, Sergio, de acuerdo a mi experiencia, todo café es vendible. Hay que también saber a quién le vendes, porque en cierto modo la calidad es subjetiva. Entonces, hay personas que les gusta el floral, a los asiáticos, por ejemplo, les gustan las notas frutales. Ellos ponen puntaje alto si un café tiene notas de fruta. O, por ejemplo, un alemán le va a gustar lo cítrico. Entonces, cítrico, por ejemplo, el de Rodríguez de Mendoza, que es bastante cítrico, el de Villarrica. Entonces, como país tenemos muchas zonas cafetaleras, muchos perfiles que podemos explotarlos, y ahí está justamente el tema de esta ponencia, ¿no? La calidad y impacto en el sector. El impacto sería enorme si nosotros logramos tener también lotes grandes de venta, ¿no? No lotes tan pequeños. Recuerda que tenemos solo 4% de ventas como gourmet, como especial. Eso tendría que crecer, tendría que ser más el porcentaje de ventas como café gourmet, como café especial. Bueno, entonces, para proseguir, ya vamos ya por los 20 minutos, ya evaluamos lo que es acidez, evaluamos lo que es cuerpo, vemos cuerpos medios, cremosos, algunos muy dulces, que hay una mezcla entre el sabor y eso le dan la pesadez al sabor, la cremosidad al café. Es el caso del señor Pastore Guavi, que es el que tiene mayor cuerpo, un cuerpo cremoso, dulce, con notas muy oscuras, por lo frutal posiblemente que ha sido ese café. Y la última parte es la impresión del catador en el tema de la puntuación, donde el catador da también un puntaje, que es lo que le pareció la muestra.
Lógicamente, antes de eso también tenemos que ver mucho con el tema de los defectos. Si es que hubiera algún defecto, ahí es el momento donde nosotros podemos castigar. Pero en el caso de este webinar, de este taller, todos son cafés limpios, cafés muy buenos, por algo están en la competencia. Si hubiera hasta esta parte alguna pregunta, si no hubiera, nosotros les invitamos a todos los productores, los tostadores de Lima, y visitarnos a Tingo María. Este es el laboratorio de análisis sensorial, está dispuesto a trabajar con cada uno de ustedes, evaluando los cafés que ustedes pueden comprar para sus negocios. Gracias, Juan Carlos, pero yo sé que hay toda una metodología para el puntaje, pero así a ojo de buen cubero y con tu expertise, ¿qué puntaje le pones a cada muestra? Sí. Yo sé que no es exactamente la metodología, pero... Ok, el puntaje. ¿A estas muestras? Ya, ok. El puntaje de lo que nosotros se ha evaluado acá en el señor Primitivo, el señor Primitivo está con 86.5 puntos. De la señora Cromalda está con 87 y el señor Pastor también está saliendo con 87 puntos. O sea, Huánuco está yendo bien representado al concurso nacional de tasa de excelencia, entonces. Sí, Huánuco está bien representado, por algo ha quedado entre los grupos de los 96 finalistas, por decirlo así. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. A continuación, para comentar estas dos exposiciones, pasamos a nuestra mesa virtual de panelistas. En ella tenemos a Eduardo Ambrosio y a Gracia Briceño. Eduardo Ambrosio tiene una amplia formación en calidad de café y ha participado activamente ya me sacaron, en el año 2001 como juez líder en varios países de Latinoamérica y África, siendo juez líder e instructor también en el curso denominado Tasa de Excelencia desde el 2008 a la fecha. Ha participado activamente en el programa de formación de Q-Graders bajo la iniciativa Spark Coppers en Centroamérica. Eduardo, agradeceremos nos brindes tus principales apreciaciones a estas exposiciones. Muchísimas gracias, Sergio, y todos los presentes. Lourdes, gracias por tan informativa exposición. Pues es un placer estar con ustedes. Básicamente, les diría que el tema café ha cambiado trascendentalmente y cada vez se va consolidando en una cultura muy fuerte a nivel mundial, obviamente, no solo a nivel productor, a nivel consumidor, que es quien realmente demanda los cafés especiales. Primero, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar con ustedes y platicar un poco con ustedes acerca de hacia dónde vamos como café especial. Considero que es sumamente importante entender de que se está gestando un mercado paralelo, podríamos decir, al café comercial, al café convencional. No debemos perder de vista de que el café sigue siendo un café de mercado commodity, como una materia prima. Es la gran barrera a nivel internacional para los cafés en general. Sin embargo, desde que surgieron esfuerzos como Tasa de Excelencia, cuando surgieron esfuerzos para establecer protocolos para medir las características del café, cuando surgieron esfuerzos para crear una plataforma de catadores, eso abrió una gran ventana, una gran puerta, una gran oportunidad para el mercado internacional. Y es así como actualmente pues podríamos concluir de que el café especial ya no es un nicho de mercado, sino ya es un mercado paralelo al café convencional, porque ya tenemos una oferta, ya tenemos demanda y tenemos diferentes actores en los extremos, pero también tenemos diferentes actores en medio de la cadena comercial. Entonces, ya es un mercado, lo cual nos demanda obviamente hacer mucho trabajo en ambos lados, en el lado del productor y todos los componentes que están hacia adelante en el mercado, y por supuesto del lado del consumidor hay grandes esfuerzos. Yo diría que de momento el mercado está muy consolidado entre el productor, me refiero a los cafés especiales, está muy consolidado entre el productor y los tostadores. Aún hay una brecha, no brecha, sino un paso en la maduración que tiene que llevar el mercado en llegar hacia el consumidor final. ¿A qué me refiero?
Me refiero a que no es como los vinos, por ejemplo. Los vinos, actualmente uno va al supermercado y A la cámara. pues uno tiene la decisión de comprar un Pregúntale. vino, ¿sí? En el café aún está en ese paso. Hay algunos mercados que sí van adelante de ello y que ya hay clientes que reconocen, por ejemplo, geishas. Y es por eso porque geishas son variedades tan imponentes en el mercado especial, porque los sabores son tan particulares que el típico consumidor final ya los puede reconocer de un café al que tradicionalmente ha estado acostumbrado. Entonces, son fenómenos interesantes. Lo mismo que un café natural. Obviamente es un café diferente a lo que tradicionalmente hemos producido en Latinoamérica. Y claro, el consumidor final ya puede reconocer esas grandes diferencias. Entonces, de momento, los tostadores son quienes preparan los menús para los consumidores finales. Pero a medida que los consumidores finales logremos, en general, logremos reconocer esa calidad, pues obviamente empezamos a jalar el resto de la industria. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo a nivel mundial. No solo hablemos a nivel del mercado como tal, el mercado internacional, sino incluso está sucediendo en los países de origen. No sé en Perú, pero les puedo hablar de mi experiencia en Guatemala. Hace unos, no sé, quizás 10 años, era casi difícil encontrar una cafetería de cafés especiales y no había una cultura para consumo de cafés especiales. Ahora hay muchas cafeterías y muchos esfuerzos a nivel de empresas, pero interesantemente a nivel individual también, en trasladar esa experiencia que les estaba hablando de que tomar café no es simplemente una taza de café a la que hemos estado acostumbrados por años, pero puede haber otras características interesantes en el café y lo están transmitiendo a los consumidores. Y claro, los consumidores lo están comprendiendo y hay todo un esfuerzo de educación al respecto para que los consumidores logren entender el mensaje que nosotros como técnicos tenemos. Por ejemplo, me encantó mucho la exposición de Lourdes, de que sí debe haber mucho esfuerzo de parte del productor, de parte de toda lo que eso conlleva, el poner un buen café en la mesa. Y a medida que esos cafés estén disponibles y el mercado los empiece a absorber y se traduzcan al consumidor final, en esa misma medida debería de crecer el mercado de cafés especiales. Entonces, ese es el fenómeno general que hemos visto en la tendencia del consumo de cafés especiales. Paralelo con lo que hemos estado hablando de los cafés especiales, surge el tema de Cup of Excellence. Y quisiera hacer un poco de énfasis en el Cup of Excellence, que veo como el tema común en esta charla. Es un fenómeno súper interesante, Cup of Excellence, porque surgió en un país donde en el momento que surgió, que fue en el año 2000, con ensayos previos en el 98 y 99, surgió en un país donde tradicionalmente no ha producido cafés de especialidad, o por lo menos no se le había conocido como un productor de cafés especiales, que es Brasil. Brasil se ha perfilado más como un café de volumen, y lo es, de hecho, pero en el año 98 y 99, que un grupo de tostadores, como respuesta a un proyecto de mejora de calidad y mejora de la percepción de los cafés brasileños, organizaron una competencia para poder seleccionar los mejores cafés. Entonces, podríamos decir que se hizo en contra de corriente, porque fue en contra de lo que tradicionalmente Brasil producía y en contra de la calidad que producía. Entonces, la sorpresa para el ensayo fue que cuando en el 99 hicieron una competencia y se lograron identificar cafés que eran diferentes a lo que tradicionalmente producía Brasil, pues hubo una respuesta inminente de parte del mercado.
como éxito de ese pequeño ensayo que hicieron en el 98 y el 99, en el año 2000, entonces se formalizó una competencia y surgió la primera edición de Taza de Excelencia. Y en ese momento se unieron tostadores y entonces fue todo un éxito. Fue todo un éxito que inmediatamente lo quisieron replicar en otros países. Me complace haber participado en la primera edición en Guatemala en el 2001 y realmente para nosotros teníamos los mismos problemas en ese momento, problemas de mercado. Y entonces para nosotros fue un éxito total también, porque Taza de Excelencia logró exponer a los cafés que ya se reconocían como muy buenos cafés, pero paralelo a ello, cafés que nosotros no nos hubiésemos imaginado que pudieran existir dentro del espectro de cafés especiales. Y bueno, así paralelamente se fueron adicionando otros países, Centroamérica en general se adicionó, y posteriormente entró Bolivia, posteriormente entró Perú, es el penúltimo, y el año pasado que entró Etiopía al programa, con una gran expectativa. Entonces, lo que debemos ver de Taza de Excelencia es que es una gran ventana, es una gran exposición, como cualquier otra competencia que tiene ese mismo giro. Diría que no es un nicho de mercado, Cup of Excellence, porque son lotes muy pequeños y son limitados. Y por supuesto, son pocos los productores que pueden llegar a ese pedestal. Sin embargo, el producto posterior a ello es donde debemos concentrar nuestros esfuerzos. Nosotros llevamos 20 años en el programa y siempre Taza de Excelencia logra descubrir diferentes cosas en los cafés de Guatemala. De nuevo, es un programa que no va a solventar masivamente a muchos productores, pero el mensaje es muy concreto, ¿sí? Porque logra exponer no solo productores, sino logra exponer regiones enteras también, y eso pasó en Guatemala. Cuando empezamos Cup of Excellence en el 2001, hay una región muy famosa en Guatemala que es una región muy turística, Antigua Guatemala. Es una zona colonial hermosa, muy turística y muy buen café. Lo pueden buscar en Google, fotografías de Antigua Guatemala. Es una ciudad preciosa, muy hermosa, muy bonita. Hay 3 volcanes, uno activo, 2 inactivos, pero el lugar es mágico. Y el café es muy bueno porque son suelos volcánicos y tradicionalmente ha cultivado muy buenos cafés. En fin, en el 2001, cuando surgía y empezaba a elevarse la curva de mercado de cafés especiales, obviamente Antigua llevaba mucho peso y era muy famoso en el mercado porque eran muy buenos cafés, ¿sí? Entonces en el 2001 dijimos, obviamente eso va a reafirmar, me refiero al programa Cup of Excellence, va a reafirmar la calidad de los cafés de Antigua. Nuestra sorpresa fue que obviamente otras regiones lograron colocarse a la par de Antigua y lograron posicionar mejor su café desde el 2001, porque, por ejemplo, el ganador no fue de Antigua, fue de una región que nadie conocía y fue un Catimor, por cierto. Wow. Entonces rompió muchos paradigmas de que la calidad tenía que ser de una región en particular. El problema era de que no habíamos escudriñado en el pajar y Cup of Excellence nos apoyó mucho en ese sentido. Entonces, regiones aledañas Antigua, Catenango, por ejemplo, empezó a sobresalir. Huehuetenango, que probablemente la van a escuchar, la han escuchado en el mercado, cafés sumamente cítricos, brillantes, empezó a sobresalir. Entonces, eso nos permitió Cup of Excellence. Si nos vamos a los números fríos, obviamente solo fueron, no recuerdo ahora, pero no fueron más de 30 lotes los que se subastaron en la primera subasta. Y los precios no fueron los precios locos que se alcanzan ahora en la subasta. En ese momento el precio creo que rondaba los $100, aproximadamente abajo de $100, no recuerdo exactamente, pero el precio de bolsa no era atractivo.
Y claro, vender, no sé, a $2, $2.20 era impensable, porque era un diferencial de más 100 o más 110, que era impensable en ese momento. Claro, ahora estamos hablando de precios altísimos por esos cafés de subasta, ¿verdad? Pero el mensaje concreto que les quiero transmitir es que tasa de excelencia es eso, justamente. Es poner sobre la mesa otros perfiles, poner sobre la mesa los ensayos que la comunidad cafetera esté haciendo, para poder tener mejor orientación en cuanto a cómo deberíamos de estructurar nuestra caficultura. Por eso iniciaba mi intervención de que debemos ver el espectro de cafés especiales como una pieza de todo el rompecabezas, porque no es solo el tema de cafés especiales. De nuevo, el café sigue siendo commodity. Y como productores tenemos que ser realistas de que el piso donde no debemos caer es de commodities, porque al final es el precio próximo que tenemos para poder vender nuestra cosecha. Claro, a medida que agregamos piezas, agregamos una nueva variedad, agregamos un proceso, refinamos toda esa parte y logramos tener un gran café que sigue siendo parte de nuestra canasta comercial, en ese momento nos estamos diversificando y estamos buscando diferentes mercados alternativos. Entonces, para quienes han participado en Tasa de Excelencia, seguramente pues han notado eso. A veces es complicado porque obviamente no van a haber los más de 150 ganadores participantes, pero no es motivo para desanimarse. Más bien es animarlos para ver cómo les fue en ese ring, en ese cuadrilátero en relación a otros cafés. Porque entonces hay mucha información derivado de ello que nos pueden orientar en cuanto a cómo está mi café en relación a esa comunidad de cafés grandes en términos de calidad, cómo está mi variedad con la que participé, cómo está mi proceso con el cual participé. Entonces hay mucha información. Por supuesto, si nos logramos colar a los ganadores, ese es el premio mayor. Y eso es a donde deberíamos de apostarle, obviamente, ¿verdad? Pero, de nuevo, Tasa de Excelencia nos permite ese momentum, nos permite medirnos en una cancha mayor. Quisiera ver si alguien está moderando, porque yo empiezo a hablar y les prometo que me voy a... paso toda la tarde hablando, así que me pueden indicar, por favor. Mari es la que controla el tiempo. Mari, ¿cómo vamos? Un minuto, acabamos, Eduardo, para hacer la ronda de preguntas. Muy bien, perfecto. Entonces, muy amable, muchas gracias. De nuevo, eso es lo que nos permite Tasa de Excelencia, es un componente más en toda la ecuación. Y yo diría que ser productor de café, no solo productor, todos los que están posterior a la cadena de producción de café, tenemos que ser más sofisticados. Me encantó mucho el ejercicio que hicieron de catar café, porque de verdad, muchos productores a veces no tienen ni la noción cómo se cata café, cuando deberían los productores, si no ser catadores expertos, no ser Q-graders, pero deberían de saber cómo sabe su café, ¿sí? Deberían de entender de esa variedad sobre lo que basa su caficultura, qué sabe, ¿sí? Y si voy a sembrar un geisha, no por la sensación del geisha, pero cómo sabe ese geisha en ese territorio en particular. Eso solo en cuestión de variedades, en cuestión de procesos, igual la misma medición. Entonces, creo que el mensaje me pareció muy, muy interesante, la catación que hicieron, porque sí, es donde nos deberíamos ver, de nuevo, no solo los productores, sino todos los en la cadena, de entender qué cafés se están pasando por nuestras manos. Así que, pues agradezco mucho la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en este espacio y pues quedaré atento a sus comentarios o preguntas que pudieran surgir de este tema interesante que se está tratando en este webinar. Gracias Eduardo. ¿No? Interesante, ¿no? tu explicación, ¿no? Sobre cómo la tasa de excelencia es como abrir unas ventanas, ¿no? De ver qué está sucediendo en las zonas, qué se está trabajando, cómo los productores, las organizaciones, instituciones públicas y privadas están empujando a trabajar calidad, ¿no? Creo que eso es
Eso es importante porque ahora vemos, por ejemplo, zonas como Monzón, que hace 5 o 7 años era una zona netamente cocalera, ahora es una zona cafetera, con cafés, con los perfiles que ha explicado el amigo Juan Carlos en la cata. Gracias nuevamente. A continuación, le presento a nuestra segunda panelista, Gracia Briceño. Ella es dueña de las tostadurías más importantes del país, Mamaquilla, es catadora, barista y una gran impulsora de la cultura cafetera en el Perú. Su relación con el café se inicia el año 2012, cuando decidió estudiar el programa de barismo de la Gordon Blair. Finalizado ese curso, viajó a España para profundizar más en este tema de barismo, descubriendo más a mayor profundidad sobre temas de cata y tueste de café. Gracias por tus próximas palabras, así que te cedemos ahora el micrófono. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Muchas gracias. Agradecerles a todos por la invitación y también felicitarle a Lourdes por su exposición, a Huánuco, ¿no?, a la cooperativa por la demostración, y a Eduardo por llevar a cabo también la tasa de excelencia en Perú, ¿no? Bueno, como me presentó Sergio, yo tengo una tostaduría, cafetería de especialidad, Mamaquilla, que sí, en un inicio empezamos como tostaduría porque la idea era, o vimos que había un pequeño vacío en lo que era el tostado, o el conocimiento de tostado, o la importancia del tostado, ¿no? Entonces, contarles un poco desde mi experiencia, cómo he visto que se ha ido desarrollando todo esto, ¿no? Y lo que he podido ver en este tiempo es que la tostaduría es un punto de intercambio, o eso es lo que queremos hacer desde la tostaduría o desde Mamaquilla, es un punto de intercambio entre el productor y el consumidor final. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba Lourdes, al tostar, o sobre todo al hacer el conteo de defectos, vamos a saber la historia del café. ¿Qué es lo que ha pasado con el café? ¿Cómo ha sido la cosecha? ¿Cómo ha sido la nutrición de los suelos? ¿Cómo ha sido manejada la planta? ¿Cómo ha sido el post cosecha? ¿No? El tema de secado, si lo han almacenado de manera correcta o no. Entonces, al uno tostarlo y ver todos esos defectos o atributos, pues puedes también ir enseñándolo, educándole poco a poco al consumidor final, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque pasaba mucho en un inicio que venían los consumidores finales, y en un inicio también era darles a degustar la bebida que teníamos del café que queríamos que ellos lleven a casa para preparar, ¿no? Entonces les decíamos, mira, tenemos un café de Cajamarca, y te decían, ¿Cajamarca produce café? ¿No tienes de Villarrica o de Cusco? Entonces ahí empezábamos, por ejemplo, a decirles, no, mira, tenemos 14 regiones productoras, como bien lo mencionaba Lourdes, tenemos de norte, centro y sur, con distintos perfiles, distintos atributos. Entonces ya íbamos educando así poco a poco al consumidor, pero también pasaba de manera simultánea con el productor, porque al saber que íbamos abriendo esta tostaduría nos llegaban muestras, ¿no? Entonces, como lo comentaba Lourdes, tostábamos, lo catábamos y le decíamos, mira, en aspecto físico o en color se ve bien, pero sin embargo cuando lo tomamos sentimos ciertos defectos o ciertas características que no van acorde con el café de especialidad o con los perfiles de café de especialidad. Entonces decían, ¿no? ¿Y cuál es, por ejemplo, el principal defecto? Los Quakers. ¿Y qué puedo hacer con eso? Mira, tal vez en la cosecha haz una cosecha selectiva, que eso va a hacer que disminuyan ya los Quakers cuando nos llega la tostaduría, ¿no? Entonces, así poco a poco también ya el consumidor ya venía, después de haber tomado el café de Cajamarca, y te decía, ¿no? Uy, estaba muy bueno, o mira, yo lo preparé en casa, pero no me salió como acá, o le he sentido una acidez distinta o mayor a los cafés que estoy acostumbrado a tomar. Entonces, ahí es cuando yo veía que era una gran oportunidad, ¿no? Porque yo les decía, mira, nosotros somos una tostaduría, nosotros lo que hacemos acá es traemos el café en verde. Entonces decían, pero el café no sale ya en grano tostado. Entonces ahí también aprovechábamos, y la ventaja era que como teníamos las muestras del productor, ya sea en pergamino o en verde, era lo que le exponíamos al consumidor final, ¿no? Entonces yo salía con mis muestras y le decía, no, mira, el café es una cereza de la cual
se hace un proceso y acá tienes lo que es el pergamino, luego este pergamino ya viene a ser grano en verde, y les mostraba justamente que sean perfectos, o sea, que sean del mismo tamaño, que en olor también sea de un olor agradable, del color. Entonces, ya en la siguiente, ya el consumidor ya venía como, y gracias, ¿te han llegado más muestras? ¿O de qué muestras has? Hola, Gracia. ¿Tú me escuchas, Lourdes? Sí, te escucho, Sergio. Justamente, Gracia estaba comentando pues, un tema muy importante, que es lo que yo también reforzaría, que tenemos que impulsar el tema de café desde temprana edad en los jóvenes, ¿no? Porque Gracia manifiesta pues que existe un desconocimiento de muchas personas de cómo se produce el café y entonces la idea es explicarles para que puedan reconocer todo el esfuerzo que hace el productor, ¿no? Incluso muchas personas, como dice Gracia, piensan que el café ya está, hay que cosecharlo y ya están, salen marroncitos y no es así. Es todo un proceso que viene pues a cargo de, mire, tenemos algo de más de 400.000 hectáreas en Perú a cargo de pequeños productores que tienen entre 1 a 3 hectáreas. Entonces, es un trabajo arduo que Ah, se realiza por el productor. Entonces, iniciativas como tiene Gracia de poner una tostaduría y enseñar al público es muy importante, pues, Sergio, ¿no? Entonces, justo acaba de regresar Gracia. ya. Acaba de Sí, volver a conectarse. ¿Qué tal, Gracia? gracias. Siempre Entonces, sucede algo así en el internet. sí, y Sí. nosotros estamos en Pachacamac, entonces en la zona en la que estamos solo tenemos Wi-Fi. Pero bueno, entonces, como les iba comentando, entonces fue el mismo café, por así decirlo, lo que me dio la oportunidad de ver que en realidad las tostadurías son este punto medio, ¿no? Si bien es cierto, ya después del tostado viene el barista, pero también viene el consumidor final, que es el que va a preparar esta bebida de café en casa, o que viene a la cafetería a disfrutarlo y aprender cada día más, ¿no? Entonces empezamos con el café de Cajamarca, ya venía el consumidor, y lo que también pasaba es que ya no venía solo, ¿no? Venía con un amigo y le decía, pídete el café de Cajamarca. Entonces ya él también ya era un embajador, ¿no? de nuestro producto, por así decirlo. Entonces ahí también vemos la importancia de ir contando y explicando al consumidor, pero de manera paralela también al productor, porque ya los consumidores también ya al empezar a tener mayor interés te dicen, ¿no? Oye, yo escuché que en Cusco también hay un buen café, o de Puno ha ganado otro café, o el año pasado me regalaron un café de Villarrica. Entonces ya te empiezan a preguntar de distintos orígenes, y como tostaduría nosotros también empezamos a buscar productores directos de distintos orígenes y ver la posibilidad de hacer este trabajo a largo plazo. Entonces, en un inicio nos mandaban muestras, si bien es cierto, muy limpias, otras con defecto, ¿no? Entonces se les iba explicando el por qué no era adecuado la presencia de defectos, tal y como Lourdes lo mencionaba, ¿no? Pero en este caso es aún más complicado porque al ser una tostaduría nosotros tostamos 12 kilos, 10 kilos, en batch de 10 kilos, 12 kilos, y entonces si nosotros ingresamos a este tambor distintos tamaños de grano, distintas densidades de grano, o granos con distintas humedades, pues no nos va a permitir una cocción, por así decirlo, o un tueste parejo y homogéneo, ¿no? Porque no todos nuestros granos van a tener todos los componentes a desarrollarse. Y eso también lo vamos a ver desde la parte de nutrición de suelos, ¿no? Entonces, es por eso, para mí, la importancia y la participación de todos los actores que estamos involucrados, ¿no? Y justamente desde el productor son todos los técnicos que ayudan con el trabajo en campo, luego viene el catador, ¿no? Que va paralelo con el tostador, y luego ya viene el consumidor final, ¿no? Entonces es una experiencia muy bonita también, porque si bien es cierto, ya los productores nos visitan en la cafetería
y son ellos mismos los que ven a los consumidores disfrutando sus cafés. Se les presenta al consumidor y al productor para que también puedan tener una experiencia o un intercambio de experiencias y conocimientos directos, ¿no? Y es así también una motivación para el productor en que se vaya motivado y feliz y diga, sí, o sea, esa cosecha selectiva, ese buen proceso que he hecho, ese secado correcto y el haberlo almacenado de manera ideal, pues ha valido la pena porque lo está viendo con sus propios ojos a la persona disfrutando de esa bebida, ¿no? Y sobre todo así también el consumidor final, pues al ver al productor y contarle todo el trabajo que ha hecho, también cada vez que viene a tomar un café o cada vez que toma algún café, pues va a valorar porque va a entender todo lo que hay atrás, ¿no? Entonces, y como tostaduría también hemos ido viendo el desarrollo y el avance en las muestras que han ido mandando estos productores, ya sea para nosotros comprar su café o para hacerles el servicio de tostado, ¿no? Porque también vienen clientes que traen su café y piden hacer el servicio de tostado para que ellos ya lo comercialicen con sus marcas o en sus cafeterías. Entonces ahí también va él explicarles, porque muchos de ellos también no saben, entonces compran un café, traen a tostar y piensan comercializarlo. Entonces ahí también se les tiene que explicar qué café están comprando, el que necesitan la etiqueta, ¿no? Que es la ficha técnica. Yo digo que es como una partida de nacimiento del café porque te va a decir de dónde viene, de qué variedades, la altura, ¿no? Qué proceso se le ha hecho, para así yo también cuando ya lo tueste, saber qué parámetros usar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy gratificante el hecho de ir viendo cómo ha ido evolucionando el consumo de café interno, y sobre todo el café de especialidad, ¿no? Y yo creo que uno de los objetivos es, como lo mencionaba Eduardo, que no sea un nicho, sino que sea un producto pues que podamos consumirlo la mayoría y sobre todo si somos un país productor, ¿no? Y si bien es cierto, para mí la tasa de excelencia es descubrir, es motivar y generar un efecto multiplicador, porque así hace que el productor que tal vez no ha participado este año, pero ha visto que el productor vecino sí ha participado y ha pasado a las nacionales, pues se anime y diga, uy, a ver, si yo también hago un buen trabajo, si hago todo de manera correcta, a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? O qué cosas necesito mejorar para ver hasta dónde yo también puedo llegar. Entonces, eso es un poco más o menos de la experiencia, de nuestro objetivo como tostaduría, ¿no? Es fomentar el consumo adecuado del café y fomentar también el proceso adecuado del café en campo, ¿no? Creo que ya se acabó mi tiempo. Okay. Gracias. Interesante, ¿no? Cómo leccionar al público, al consumidor, ¿no? Sí, yo no soy un gran experto como tú, pero trato también siempre de aconsejar a amigos ¿no? y familiares sobre qué tengo que tener yo saber yo previo a ir a comprar un café, ¿no? Como dicen por ahí en el varios chat, nadie sabía que había café en Puno, café en Cajamarca, todo el mundo siempre relaciona Chanchamayo y Villarrica, nada más. Sin embargo, tenemos 14 zonas cafeteras. Hay algunas preguntas que les voy a pasar, ¿no? A cada uno de ustedes, ¿no? Creo que la primera pregunta podría ir para Eduardo porque está relacionada al concurso de tasa de excelencia, ¿no? La pregunta es, Eduardo, antes los concursos de café de calidad eran de 10 sacos para poder participar. Era mucha exigencia, tal vez. Ahora es menos de 5. ¿Usted cree que se debería volver a considerar 10 sacos? Ya porque eso puede dar una muestra de sostenibilidad de la organización o productor que se está presentando. Sí, esa es una pregunta muy, muy interesante, porque de hecho cuando empezaron a organizarse este tipo de subastas, iba enfocado a vender volumen a un precio alto, ¿sí? Sin embargo, a lo largo de la historia de las subastas, nos damos cuenta que hay una correlación inversa entre el volumen de café y el precio, si nos vamos solo al precio. Ese es su criterio.
El otro criterio es, obviamente, que producir un café de 90 puntos va a ser difícil que produzcamos volúmenes grandes de 90 puntos. Normalmente cuando logramos este tipo de cafés complejos es porque hicimos algo muy, muy selecto, algo muy pequeño, algo muy bien tratado. Entonces, la tendencia que notamos en los últimos años fue, por ejemplo, productores teniendo cosechas pequeñitas de variedades diferentes. No quiero poner solo geishas, porque ahora hay variedades muy, muy exóticas que están empezando a aparecer. Por ejemplo, H1, no, perdón, Híbridos. híbridos, sí, sí, H1, H3, por ejemplo, o los famosos heirloom de otras variedades codificadas de Etiopía, y hay productores que ya las tienen. O, por ejemplo, en Guatemala este año hubo un productor que tenía el primer ensayo de su cosecha de SL28, SL34 y Batián. Entonces hizo una mezcla del SL28 y el SL34 porque eran muy afines y logró tener como algo como 4 sacos, muy pequeño y muy bueno. Y llegó a la final. Entonces, creo que eso ha dado espacio a pequeños productores y pequeñas porciones de café a estar en el pedestal. Entonces, de nuevo, si nos vamos al tema de promoción, eso da más oportunidad a más productores que están haciendo cosas muy, muy sofisticadas. Y no solo variedades, por ejemplo, procesos también puede ser. Ahora que está de moda los famosos anaeróbicos, ya hay productores haciendo cosas muy, muy interesantes, pero va a ser difícil encontrar un lote de 10 sacos de anaeróbico porque es imposible, pero sí lotes pequeñitos. Entonces, el bajar un poco el piso de participación da oportunidad para ello. Y pensemos también de que la subasta, de nuevo, no es vender volumen, sino vender algo muy sofisticado, algo muy rebuscado. Muy especial. Sí, Sí. especial, Okay. sí. Así es. Gracias, Eduardo. Bueno, tenemos una pregunta del amigo Camilo Muñoz desde Chile. Creo que va dirigida a nuestra amiga Lourdes. Voy a resumirlo porque es bien extenso, pero ¿qué tan importante es medir la actividad del agua, ¿no? Ya que puede generar una mayor actividad microbiana, pues si eso afecta luego en la catación. Bueno, gracias Sergio por la pregunta. La actividad de agua es un factor muy importante. Incluso la SCA indica que para tener lotes de especialidad debe ser menor o igual a 0.7. La actividad de agua tiene que ver con el agua disponible que tiene el café, el agua interna. Y esto está relacionado mucho con la conservación que va a tener el producto en el momento de almacenar. Una de las críticas que hemos recibido de los lotes de café enviados fuera es de que estos cafés llegan al tostador y el tostador no lo va a usar de inmediato. Va a tener el producto guardado de repente 1 o 2 meses. Entonces, con actividades de agua superiores al valor indicado, este producto no va a tener la conservación de sus notas aromáticas correctamente. Entonces, estas son exigencias mucho más detalladas, mucho más finas, porque justamente estos mercados de especialidad exigen pues justamente caficultores ya que esfuercen más y como son lotes pequeños, ¿no? Obviamente. ¿Hay un rango óptimo? ¿Hay un rango óptimo? 0.7 tiene que ser menor o igual a 0.7, porque así evitamos también el desarrollo o formación de hongos, de mohos, y luego evitamos también la formación de la ocratoxina, mejoramos la estabilidad del producto, ¿no? Entonces, son nuevos parámetros que tienen que ver netamente con la calidad. A inocuidad también entonces, ¿no? Si ya estamos hablando Sí, de... justamente en la ponencia hablábamos que la calidad no solamente tiene que ver con la parte física, con la parte sensorial. A nadie le gustaría tomar una bebida de café que luego te va a causar daño, ¿no? Y justamente por eso se habla y se enseña al productor, ¿no? No pises el café cuando estás en la chacra. Tienes animalitos, tienes que tenerlos en el corral, seca bien el café. Entonces, son buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de post cosecha, ¿no? Que al final van a dar un producto de calidad que también que sea inocuo, ¿no? Que no cause ningún daño a la salud, que podría ser la otra toxina. Hay un par de preguntitas más para ti, Lourdes, ¿no? Te las expongo. ¿Qué es lo que le da el aroma al café?
¿Y qué equipos usas para medir las temperaturas del agua? Claro, mire, el aroma del café está relacionado con los tres componentes de la calidad. Uno es el clima, el microclima, el suelo, ¿no? Se habla que suelos volcánicos te dan mejores notas. Ahora, es un error, un mito decir, si yo siembro mi café al lado del cacao, va a tener notas de cacao. Por ejemplo, ahora en Taza de Excelencia encontramos un café único, le comentaba Eduardo, que tenía notas a pasta de cacao. No es porque lo han sembrado al lado del cacao, es justamente esta interrelación entre estos tres factores: material genético, o sea, la semilla, qué variedad es, el componente altura, clima, suelo, tipo de vientos, cómo llega el sol y luego el manejo post cosecha. Estos tres elementos van a dar y van a determinar las notas aromáticas del producto, ¿no? Hay cafés que son florales o sea, eso viene ya de origen, de medio ambiente, de clima, no porque lo ha sembrado al lado de la flor. No, de un jardín de rosas. No es así, correcto. Profundizando un poco más en la pregunta de humedad, ¿no? Aparte qué instrumentos se usan, dice, ya una vez que empiece, ¿qué medida se toma cuando la humedad se va para abajo o cuando la humedad llega muy alta? ¿Hay alguna forma, alguna corrección? No, en realidad cualquier daño que se hace por efecto de humedad es irreversible. Pues no, en ambos casos, ¿no? Si está el producto húmedo, va a afectar la calidad y esa pérdida de calidad ya no la vas a poder recuperar. El caso que puse del café con moho, el café llegó con 9.6 de humedad. Aparentemente está bien el café con humedad, pero tenía moho. Quiere decir que él guardó el café húmedo en algún momento de su almacenaje. Quiso corregir, pero ya el daño está hecho. Ahora, si el café está sobresecado, realmente pues hay una pérdida enorme de acidez. Entonces, un café sobresecado, al momento de hacer la cata, va a tener notas como si estuviese envejecido: madera, paja, papel, plástico. Esto es netamente porque el producto fue sobresecado. Y cualquier elemento que tú puedas hacer para remediar no va a hacer que la pérdida que se originó se corrija. O sea, una vez perdida ya no se puede recuperar. Por eso el talón de Aquiles, yo pienso, en la caficultura peruana es el manejo de la humedad. Y yo, más que manejo de humedad, yo hablo de una gestión en el manejo de la humedad, que tiene que ver con un secado correcto, un almacenado correcto y un transporte correcto. Ok, gracias. Una pregunta para Gracia. ¿La cata se hace con café finamente molido, medianamente molido? ¿Cuáles son las mejores y las más cotizadas variedades de café? O al menos que se refieren a... ¿Qué tal? Hay un protocolo para hacer las catas y justamente es una molienda media, ¿no? Porque, como pudimos ver en la demostración, se hace una infusión. Entonces, si yo uso el café muy fino, se me va a hacer como el barro, ¿no? Si lo ponemos como la harina con agua, va a ser difícil que se integre, ¿no? Por lo tanto, se pide una molienda media porque justamente ahí también se va a hacer la extracción. Respecto a las variedades, ahorita como lo mencionaban, está el geisha como una de las variedades más reconocidas y que están buscándolo mucho justamente por sus distintos perfiles, ¿no? Bastante florales, delicados, y están siendo también ahorita muy valorados a nivel mundial. Ok. Y respecto a este impulso de ser de aleccionar a los consumidores, ¿crees tú que Perú el consumidor se está volviendo un poco más exigente o no? Yo creo que sí, definitivamente sí. Como te comento, si bien es cierto, ya preguntan qué orígenes tiene, o lo otro es que ellos vienen a pedirte, y nos está pasando cada vez más. Antes tal vez te decían, ¿qué café me recomiendas? Ahora te dicen, la vez pasada me regalaron un café de variedades Caturra y Catimor, y estuvo muy bueno, y en características tenía durazno, frutas. ¿Qué perfil tienes tú? Entonces, y realmente tú dices, o sea, sí hay mayor conocimiento de parte del consumidor, y eso es grandioso. O sea, realmente
te demuestra que poco a poco pues estamos haciendo una cultura de consumo de café de especialidad, y eso creo que también se debe a que cada año están aumentando más las cafeterías de especialidad, y estas están también poniendo ya la parte del tostado, ¿no? Lo que genera también visiblemente una experiencia única. No solo en Lima, ¿no? También en Y no provincias. solo sí, en provincia. El año pasado estuvimos en Jaén, y yo estuve el anteaño pasado, y del anteaño pasado al año pasado visité 7 cafeterías más. Y eso que nos faltaron todavía por visitar, ¿no? Entonces, realmente también hay un gran interés de consumo del café en cada región. Qué bueno que se sigue incrementando esto. Bueno, la última pregunta para Lourdes, de Omar Ortiz. Una consulta, ¿por qué en el Perú no hay muchos productores de café robusta? ¿Qué hace falta para lograrlo? ¿Se recomienda? Lo que pasa que como política de país, como podemos ver, nosotros tenemos mucha competencia. Entonces, Perú está ubicado en un sector de venta de cafés finos. Entonces, la especie arábica te va a dar una taza con notas aromáticas más finas. Robusta, si bien es cierto, es una especie, como su nombre lo dice, robusta, que no va a ser susceptible a muchas plagas, tiene bastante producción, pero es un café de inferior calidad. Entonces, nosotros nos hemos posicionado como un productor, un exportador de cafés de alta calidad. Entonces, no conviene entrar a mercados donde vamos a competir con Vietnam, con Indonesia, con Brasil. Entonces, nosotros estamos apostando por mercados de alta calidad, donde nuestros competidores vienen a ser Colombia, viene a ser Centroamérica. Entonces, sigamos por esa misma ruta, ¿no? Tener cafés de alta calidad. Entonces, ese es nuestro nicho de mercado en el que hemos entrado y nos estamos posicionando. Entonces, el robusta más va también para lo que es los solubles, ¿no? Para lo que es se usa mucho para solubles. Es un café más barato, más corriente. También hay robustas de especialidad. Tampoco voy a decir que todo robusta de inferior calidad. Hay también robustas de especialidad, pero en general es una especie botánica que tiene inferior calidad respecto a un arábico. Entonces, tal vez podría ser positivo por efecto de cambio climático, ¿no? Más adelante, o ya estamos viendo los efectos del cambio climático y hay muchas plagas, mucho. Ahí el robusta sí jugaría un rol importante. Pero por el momento estamos bien con arábica. Okay. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores y panelistas, Lourdes, Gracia, Eduardo, Juan Carlos. Justo estamos acabando hoy uno con un minuto. Gracias a todos, también a los asistentes y a las personas que han hecho sus preguntas. Próximamente estaremos ya también haciendo un recordatorio de un próximo webinar, pero gracias nuevamente. Creo que ha sido un tema muy interesante y cómo la calidad del café del Perú puede ayudar a mover todo un motor, que puede ser el motor de la industria y sobre todo en beneficio de los pequeños. Hasta luego, amigos. Hasta luego, Eduardo, Gracia y Lourdes. Muchas gracias.